Déjeme hablarle rápidamente son tres cosas que quiero mencionarles. Una, la perspectiva divina del hombre que no conoce a Dios. ¿Cómo ve Dios al hombre que no le conoce? ¿Cómo lo ve Él? Bueno, pues según la Biblia en Efesios capítulo 2, lo ve como un hombre sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y ajenos a los pactos de la promesa. Así lo ve. Y así me vio en algún momento mi Dios. Así te vio a ti en algún momento tu Dios. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y ajenos a los pactos de la promesa. Sin Cristo y sin Dios nos habla de una vida incompleta. Puede ser que haya personas que no conozcan a Dios y a Cristo y tengan una buena vida. Puede ser. Puede ser que la vida les sonríe, son gente trabajadora, gente próspera y tienen las cosas que tienen por su trabajo y la pasan bien. Yo conocí en San Salvador a un matrimonio en una casa preciosa. El matrimonio era de aquellas personas que cuando tú los ves, tú dices, qué bonita pareja, cómo se complementan. Los dos eran personas adineradas, profesionales, exitosas, con hijos hermosos. Y cuando conocieron el mensaje de Dios, dijeron, esto es lo que nos faltaba. Esto es lo que nos faltaba. Así que tú y yo, antes de conocer a nuestro Dios, vivíamos vidas incompletas, sin Cristo y sin Dios, porque el ser humano fue creado para Dios. Si el hombre vive para sí mismo o para los demás o para lo demás, está perdido, está desviado. Fuimos creados para Dios. Y esa persona sin Cristo y sin Dios, independientemente de lo que crea, diga, coma, disfrute, es una persona incompleta. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Esa persona sin Cristo y sin Dios, incompleta, es sin futuro. No sabe para dónde va su vida al terminar la existencia. Y así andaba yo y así andabas tú, sin esperanza, sin un futuro. Y dice aquí, ajenos a los pactos, es decir, sin protección. Porque un pacto es un compromiso que Dios hace con el pueblo para protegerlo. Y entonces tú y yo, así estaba nuestra vida, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y ajenos a los pactos de la promesa. Esa es la perspectiva divina que Dios tiene del ser humano que no le conoce. Pero aquel que le conoce tiene una esperanza. Entonces ya no está sin Dios, ya tiene a Dios. Ya no está sin Cristo, ya tiene a Cristo. Ya no está sin protección, está cobijado por los pactos de la promesa, pero tiene esperanza. Y la esperanza es viva, la esperanza es verdadera, es fidedigna, está fundamentada en el carácter de Dios que no te puede fallar. No es como los políticos que dicen muchas cosas y hacen poco o nada, a excepción del presidente de la República actual, porque él, de lo que he escuchado, habló que tenía determinados programas que ofreció en su campaña y se ha dado a la tarea de irlos cumpliendo. Yo no sé si los cumplirá al terminar su gestión, pero al menos él se ha estado esforzando. Entonces nuestro Dios es un Dios que cumple lo que promete.
es un Dios de esperanza viva. Y entonces el cristiano tiene una gloriosa esperanza. No se puede decir, ponerle ningún otro calificativo que no sea glorioso, cuando menos glorioso. Es una gloriosa esperanza la que el Señor Jesucristo vino a ofrecerte a través de todo lo que Él dijo. Mira, por favor, puedes poner Juan capítulo 14, versículos 3 y 4, versículo 3 y 4. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la esperanza del cristiano, de manera resumida, se encuentra en el retorno de Jesucristo. Es el primer evento que está por venir. Cristo regresa, el retorno de Jesucristo. Segundo elemento, nuestra reunión con Él. Los que estamos vivos, o estemos vivos en ese momento, seremos transformados y nos iremos con Él. Y el tercer elemento de la esperanza, basado en esto que estamos diciendo, es estar en la casa del Padre. Tres cosas: su retorno, nuestra reunión y nuestro traslado. En síntesis, esa es la esperanza. Ahí se puede ampliar todo esto de manera muy grande, pero lo que quiero compartir es eso. La esperanza del creyente es que Cristo regresa, nos reunimos con Él y seremos trasladados a la gloria del Padre. Déjame compartir contigo una palabra que recibimos en esta semana. Fíjate lo que dice aquí: todo lo que está escrito en mi palabra será cumplido. Todo lo que está escrito en mi palabra será cumplido a su debido tiempo. De esto da testimonio mi palabra. ¿Puedes poner Mateo 1, 22 y 23, hija? Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció, ¿para qué cosa? He aquí, entonces todo lo que está dicho en mi palabra se va a cumplir a su debido tiempo, y de esto da testimonio mi palabra. ¿Cuánto tiempo tardó en que se cumpliera esa palabra dicha? Sí, tardó como unos 600 años, pero se cumplió. Se cumplió. De repente, allí en las aldeas de Palestina o de Judá, se escuchó una voz hablar: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Se escuchó esa voz maravillosa del Hijo de Dios. Se anticipó y se cumplió. Y dice: crean en mi próximo retorno. Si ya te estás durmiendo, párate y ponte por ahí para que no te duermas, porque el diablo no quiere que escuches este mensaje. Crean en mi próximo retorno. Yo dije que regresaría y regresaré. Yo dije que les tomaría a mí mismo y lo haré. Yo dije que prepararía un lugar en la casa de mi Padre y ya está preparado.
¿Puedes poner nuevamente Juan 2:3? Juan 2, capítulo 14, perdón. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Discúlpame, hija. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dije que iba a preparar un lugar y ya está preparado. El tiempo está llegando a su fin. Se les ha advertido que deben prepararse. Háganlo y no duerman. La preparación debe ser esmerada y no negligente. Recuerden las vírgenes insensatas. Mateo 25, 7 y 9. ¿Puedes ponerlo, por favor? Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces aquí dice: se les ha advertido que deben prepararse. Háganlo y no duerman. La preparación debe ser esmerada y no negligente. Ahora, al estar preparando esto, me recordé que el Señor nos dio una palabra con anticipación en relación a esto. Esta hojita se las entregué a ustedes, hermanos. Esta hojita se les entregué hace 1 año, 8 meses. Y dice, no le voy a leer toda la palabra, nada más el primer párrafo. Todos deben entender que el tiempo está cerca y que es necesaria una preparación cuidadosa y esmerada para la venida del Señor. Venga la próxima semana o el próximo año, no se debe dar dilación ni postergar la preparación de cada uno de ustedes. Y continúa: yo les di este papelito. ¿Qué hicieron con él? Eso yo no sé. Yo ahí lo tengo guardado. Entonces, les he hablado de 2 cosas hasta ahorita. Una, la perspectiva divina que Dios tiene del hombre que no conoce a Cristo. Después, la esperanza gloriosa de aquel que conoce a Cristo, que he tratado de compartirlo brevemente. Y ahora vamos a ir al mensaje de la Santa Cena. Porque la Santa Cena que vamos a celebrar el día de hoy tiene un mensaje que está relacionado con lo que acabo de decir. Aquí en esta cena se nos dio a conocer
al Dios vivo y verdadero a través de todo lo que representa esta celebración. Se nos dio a conocer que hay un Dios vivo y verdadero, que ama al ser humano. Tan grande es su amor que dio a su Hijo. Y gracias a eso es que tú y yo podemos decir: yo creo en Dios y en su Hijo Jesucristo. Porque no basta solamente con creer en Dios. El Señor dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Si crees en Dios, qué bueno, pero no es suficiente, porque el Padre no murió en la cruz, ni el Espíritu Santo murió y resucitó por ti. La única persona es Jesucristo, y tienes que creer en Jesucristo. Y entonces esta cena que vamos a celebrar nos habla de ese maravilloso Dios que nos dio a un extraordinario Salvador como es Jesucristo. Entonces tenemos esperanza. No solamente tenemos un Dios y a un Jesucristo, tenemos la esperanza de que ese bendito ser regresará. Regresará por ti y por mí. No, perdón, no. Regresará, no, borren eso. Regresará por los que estén preparados. Porque si digo por ti y por mí, puedo suponer que tú estás preparado, pero a lo mejor no. O tú puedes suponer que yo estoy preparado y a lo mejor no. Cristo viene, claro que sí. Cristo viene, pero ¿qué dijo en la palabra? Recuerden las vírgenes insensatas. Recuerden. Gente que tuvo conocimiento de Dios, pero no se preparó. Después no esté alegando esta persona que por qué Dios lo dejó. Se cerró la puerta y ya no hubo oportunidad. Entonces la cena del Señor, o la Santa Cena, o la mesa del Señor, son términos equivalentes. Nos habla de algo que Jesucristo hizo en el pasado. ¿Qué hizo? Su sacrificio. Murió. Fue sepultado. ¿Y qué pasó? Resucitó. De nada sirve que haya muerto. Se tiene que resucitar para que se cumpla lo que Él ofreció. Porque Jesucristo no fue la única persona crucificada en aquella época. Miles fueron crucificados, pero solamente uno resucitó, y ese es Jesucristo. Y de eso hay testimonio. Y hay testimonio en las Escrituras, y hay testimonio en la vida real de que Jesucristo está vivo, y que cuando Él quiere y le place, se manifiesta a las personas que Él quiere y le place. De que está vivo, está vivo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo está vivo? Y que Él resucitó, y que Él está aquí. Y entonces Él está aquí para recordarte que si hizo un sacrificio por ti y por mí en el pasado, no hay nada que Él no pueda hacer para ayudarte. No hay nada. Si dio lo mejor de sí mismo, su vida, no hay nada que Él no pueda hacer para ayudarte. No, nada más que tú quieres que te ayuden a tu manera, pues estás frito. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí. ¿Dónde me formo para que me hagas descansar? Aquí me harán descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué hace la persona que estaba buscando descanso? No, entonces ya no me interesa. Ya no me interesa. Si tú quieres darme descanso y que sea yo humilde y manso, no quiero nada. Pues entonces es tu decisión. Sí, es tu decisión si tú no quieres hacer las cosas a la manera de Cristo.
Si no quieres hacer las cosas a la manera de Cristo, ya es tu decisión. Pero lo que hizo Él de morir por ti mismo, de llevar sobre su cuerpo los pecados tuyos y míos, y cargó la culpa, sufrió el castigo y padeció la condenación. Bueno, pues si tú no puedes creer en ese bendito ser que dio todo por salvarte, pues estás mal. Él te quiere ayudar, nada más que las cosas no son con varita mágica. Tilín, tilín. Me está doliendo esto. Tilín, tilín. Ya, está bien. Mi hijo anda descarriado. Tilín, tilín. Ya está. Ya. Mi perro está malo. Tilín, tilín. Tilín, tilín. Mi matrimonio está hecho una desgracia. Tilín, tilín. Y ya. No, así no son las cosas. Así no son el tilín, tilín. No existe. Tienes que obedecer. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Porque lo primero que Jesús dijo cuando les dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Lo primero, arrepentíos. Lo primero, no puedes tú tener una buena relación con Dios si no hay arrepentimiento. No hay. Puedes creer en Dios, eso sí, y puedes decir que eres seguidor, pero si no hay arrepentimiento, hermano, te estás engañando. Hermano, te estás engañando. Si tú revisas Apocalipsis, a las 7 iglesias, ¿qué es el mensaje de Jesús? Arrepiéntete y escucha lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Arrepiéntete y escucha. Entonces, esta mesa también nos habla de lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Algo que yo necesito todos los días, yo creo que tú también: perdonar nuestros pecados. ¿No lo necesitas? Aquí la Biblia dice: estas cosas se han escrito para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. ¿No das gloria a Dios? ¿No das gloria a Dios? Oye, hermano, si tú no agradeces que te perdonen los pecados, pues la verdad estás grave. Estás grave si tú no agradeces a Dios que te ha perdonado los pecados. Esto que vamos a celebrar es para ese tipo de personas que han entendido que Dios reclama arrepentimiento, y el arrepentimiento no es igual al remordimiento. El arrepentimiento es que tú estás determinado a que el pecado que tú le estás confesando a tu Dios, tú vas a ser vencedor de Él y no más víctima de Él, como has sido hasta ese día que lo estás confesando. De otra manera, entonces, el arrepentimiento que tú sientes es remordimiento, y te sientes mal por haber hecho el pecado, pero sigues en las mismas. Ese es remordimiento. Te vuelve a morder la culpa. Remordimiento. Te muerde y te muerde y te muerde y te muerde y te muerde, pero sigues en las mismas. Así me pasaba a mí. No sé si usted también. Le pedía perdón al Señor y ahí seguía yo, hasta que entendí el mensaje, que debe de haber una ruptura con el pecado. Y no solamente lo que Él hizo, se sacrificó por nosotros, lo que Él hace, nos ofrece el perdón, sino también lo que Él hará. ¿Qué es lo que Él hará? Vendrá por nosotros. Vendrá por nosotros. Mira por favor lo que dice. Puedes colocar ahí en la pantalla Mateo 26 al 29, para que vayamos viendo el sacrificio, el perdón y la esperanza. Para que vayamos viendo el sacrificio. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió
y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo. Hasta allí estamos hablando de sacrificio. Estamos hablando de un cuerpo que es entregado y de una sangre que es derramada. El siguiente, por favor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Como digo, esta ceremonia nos habla de algo que Jesús hizo. Entregó su cuerpo y derramó su sangre. Eso es lo que Él hizo. Luego, el anterior, por favor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significa remisión? Perdón. Eso significa para el perdón de los pecados. Entonces, eso es algo que está haciendo. Lo comenzó a hacer en el primer siglo y estamos en el siglo XXI y lo sigue haciendo, porque el hombre por naturaleza es pecador. Pero el Espíritu Santo, cuando nos llena y nos bautiza y nos regenera, entonces nos da una capacidad, su poder, para decirle al pecado no. Antes yo no le podía decir al pecado no. ¿Qué le decía yo al pecado? Sí. ¿Por qué? Porque pues era pecador y me gustaba hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando conocí a Jesucristo, recibí un poder que no tenía: el poder de decirle al pecado no. Y si no podía, iba con el Señor para que me ayudara. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se sacrificó. ¿Qué es lo que hace? Nos perdona. Y a través de esta ceremonia o de esta celebración de la Cena del Señor, nos da la esperanza. El siguiente versículo, fíjate lo que dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces fíjate, ¿quién está hablando ahí? Está hablando alguien que iba a morir, que iba a ser sepultado y que se iba a ir, Jesucristo. Y se lo está diciendo a alguien que iban a continuar viviendo y que en algún tiempo ellos también tendrían que morir. ¿Y qué les está diciendo ahí? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Habrá una reunión. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Entonces, esto que vamos ahorita a celebrar es para que tú y yo entendamos que los elementos que están aquí están activos y vivos, no han pasado de moda. Lo que vamos a celebrar es la representación. La galleta representa el cuerpo, el vino representa la sangre. Pero al estar tomando los elementos puede recordar esas tres cosas. Jesucristo algo hizo por mí. ¿Qué fue lo que hizo? Podríamos decir, se sacrificó. ¿Qué hizo por nosotros? Se sacrificó. ¿Qué es lo que hace por nosotros? ¿Repiten? Nos perdona. ¿Qué hizo? Se sacrificó por nosotros. ¿Qué hace? Nos perdona. ¿Y qué hará? Vendrá por nosotros y estaremos con Él.